Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esto es Brutalmente Honesto. Hoy día es 13 de abril del año 2026 y este es un programa bastante interesante. La verdad, tengo la oportunidad constantemente de encontrarme con valiosísima información de gente bastante lúcida en lo que viene a ser la verdadera historia de la humanidad, porque como ya lo hemos hablado en otras oportunidades, hay una narrativa oficial manipuladora, una narrativa oficial que no le importa ni le interesa en lo más mínimo que la gente sepa la verdad, sino más por el contrario, se trata de ocultar información valiosa que ayudaría a la humanidad a su gran despertar, sobre todo a entrar en conciencia de que la realidad no es como nos han hecho pensar que es o como la percibimos de cierta forma porque estamos programados para entenderla de cierta manera. Tal vez exageré un poco en el título del programa porque la verdad no, la explicación del profesor Yang es una explicación que es de 30 minutos. Yo voy a hacer pequeñas acotaciones, pequeños comentarios y voy a tratar de ser lo más breve posible. Pero sí, efectivamente, la explicación del doctor Yang, del profesor Yang, es bastante lúcida y bastante acertada. Lo que nosotros vamos a hablar ahora, y con esto termino para dar paso al programa de hoy, es de los orígenes de la humanidad desde libros antiguos que no han sido considerados en la Biblia, puesto que cuando se eligieron los libros que iban a ser parte de la Biblia en el cónclave de Nicea, a mandato de Constantino, este pues eligió ciertos libros y desechó algunos porque definitivamente contradecían los preceptos de cómo religión debería ser el catolicismo. El profesor Yang hace un estudio de varios de estos libros, al igual que Mario Biglino, al igual que David Icke, y llega a las mismas conclusiones prácticamente en muchos casos. Este no es un video con ánimo de generar controversia, puesto que yo sé que el adoctrinamiento es tan profundo que puede generar una disonancia cognitiva tremenda y pues realmente cuando esto ocurre la persona entra en un shock intelectual porque está tan acostumbrada y tan habituada a entender las cosas de una forma que al escuchar otra versión simple y llanamente pues no les es fácil comprenderlo. Sin embargo, en mi ánimo, en mi motivación de ofrecer a todo el mundo una alternativa distinta para que puedan sacar cada uno su propia verdad, es por ello que estoy haciendo este programa, este episodio, básicamente haciendo breves reflexiones muy cortas de lo que acota el profesor Yang. Para empezar, vamos a hablar sobre el profesor Yang. ¿Quién es? El profesor Yang es reconocido por su enfoque académico y analítico en temas relacionados con la filosofía, la moral y el estudio del comportamiento humano, destacando por su capacidad de explicar conceptos complejos de forma clara y accesible para el público general. A lo largo de su trayectoria se ha dedicado a investigar y enseñar sobre el origen de las ideas que han marcado a la humanidad, especialmente aquellas vinculadas al bien y el mal, la ética, la justicia y la construcción de valores en las civilizaciones. Su estilo se caracteriza por unir conocimiento histórico, pensamiento crítico y reflexiones profundas sobre el presente. El profesor Yang ha ganado notoriedad por su manera directa de comunicar, su disciplina intelectual y su habilidad para resumir grandes debates filosóficos en ideas concretas, lo que lo ha convertido en una figura respetada dentro de espacios educativos
y de análisis cultural. Su trabajo inspira a muchas personas a cuestionar, reflexionar y comprender mejor los fundamentos morales que guían a la sociedad, promoviendo siempre una visión de aprendizaje constante y pensamiento racional. Y la disertación de la cual trata este video que les voy a presentar señala básicamente lo siguiente: el profesor Yang nos guía en un análisis profundo de las teorías filosóficas y esotéricas que yacen ocultas en textos antiguos y corrientes de pensamiento alternativo. Exploramos a detalle conceptos fascinantes desde una perspectiva histórica y simbólica. Los Nefilim, ¿quiénes eran realmente estos gigantes de la antigüedad? La monada, el origen de la unidad suprema en la filosofía gnóstica, el demiurgo, la figura del arquitecto y su papel en nuestra realidad. Este contenido es básicamente informativo. Así que pues nada, vamos a escuchar un poco al profesor Yang. Yo de antemano lo que puedo decir es que vengo ya hace tiempo haciendo estudio de lo que él profundiza en sus disertaciones y me resuenan muchas cosas. Siento que muchas de sus explicaciones ya las habría de cierta forma asimilado anteriormente escuchando otras disertaciones de otras personas o en la lectura de algunos libros, ¿no? ¿Por qué el título del programa es Los inicios del bien y el mal? Porque estamos remontándonos básicamente a la historia primigenia de la humanidad antes inclusive de las primeras civilizaciones, bajo escritos que son considerados apócrifos, porque bueno, hay ciertas conveniencias que no han permitido que este conocimiento llegue a más personas. Él desmenuza muy bien estos libros de la antigüedad y hace una explicación bastante didáctica y bastante fácil de entender. Espero pues lo disfruten y bueno, pues nada, yo haré los comentarios pertinentes en el momento que sea necesario. Así que comenzamos. Bienvenido, profesor Yang. Haré ahora les explicaré lo esotérico, lo que las sociedades secretas creen que realmente pasó. Quiero empezar con Noé. ¿Por qué Dios destruyó el mundo? La razón por la que Dios destruyó el mundo no es por los humanos, sino por algo más. A estos seres se les llama los Nefilim. Si les interesa aprender más, hay 2 libros que no forman parte de la Biblia, pero que les darán una idea del conocimiento esotérico. ¿Está bien? El primero se llama el Libro de Enoc. El segundo se llama el Evangelio de Tomás. Muy bien, así que estoy usando estos 2 libros como fuentes para mi explicación, ¿de acuerdo? Entonces, los Nefilim son hijos de ángeles y mujeres. Lo que pasó fue que los ángeles que debían vigilar a la humanidad bajaron y vieron, ¡wow! Estas humanas, estas mujeres son realmente hermosas. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, tienen sexo con ellas, ¿verdad? ¿Y luego qué pasa? Tienen muchísimos hijos. ¿Y qué hacen estos hijos? Estos hijos esclavizan a la humanidad. A estos seres se les llama los Nefilim, ¿bien? Así que si quieren entender lo que pasó, hagamos un experimento mental. Digamos que hay un grupo de superhumanos llamados los Vengadores. Ya saben, el Hombre Araña, Iron Man, el Capitán América, Thor, ¿bien? Y luchan contra Thanos y salvan a alguno. ¿Y ahora qué hacen? Bueno, tan aburridos, así que empiezan a tener muchísimo sexo. Tienen muchísimos hijos. Y estos hijos ahora son como semidioses, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, esclavizan a la humanidad. ¿Pero luego qué hacen? Bueno, empiezan a pelear entre ellos, ¿bien? Así que eso es básicamente lo que pasó. Así que Dios tuvo que destruir a los Nefilim, porque no son naturales. ¿No se supone que los ángeles y los humanos tengan sexo entre sí? Y esto crea un nuevo poder llamado los Nefilim. El problema, sin embargo, es que los Nefilim son divinos y por lo tanto no pueden ser asesinados. Así que puedes deshacerte de sus cuerpos mortales, pero ahora se convierten en demonios que viven bajo tierra y están en las sombras. Y adivinen qué, amigos, todavía están aquí hoy.
Así que estas sociedades secretas creen que los Nefilim son reales y que todavía controlan el mundo. Las personas más... Acá quiero hacer una acotación bastante interesante. En la misma Biblia y bastante en el libro de Enoch es mencionado la figura de los Nefilim, que para las epopeyas romanas o griegas serían pues los semidioses, o sea, el cruce de dioses, de divinidades, de ángeles, con pues mujeres humanas, ¿no? Y este producto de esta unión prohibida son los Nefilim, ¿no? Y bueno, él hace una explicación de que siendo el alma impredecedera y eterna, al momento de acabar con el cuerpo de estos seres, el alma, pues, que es indestructible, continúa, ya eso sí, bajo otro plano de realidad, ¿correcto? Entonces, continuamos. Ricas del mundo son en realidad Nefilim, porque han existido durante miles de años y por lo tanto pueden controlar el desarrollo de la humanidad. Bien, así que se les llama a los Nefilim, así que eso es fácil de entender. Pero otra pregunta entonces es, esperen un momento, ¿por qué Adán comió esa fruta? ¿Y por qué Jesús tuvo que suicidarse? Bueno, ahora se pone muy complicado, así que ahora necesito explicarles lo que creen las sociedades secretas, ¿de acuerdo? Recuerden, ellos creen que la mente... Una cosa interesante, las sociedades secretas originariamente fueron, estoy seguro, en base a las lecturas que he tenido, de intereses muy nobles, pero igual que todas las instituciones humanas, en algún momento su cúpula fue capturada para intereses nefastos, negativos, pero muchas de estas sociedades iniciáticas pues buscaban preservar el conocimiento antiguo y bueno, en cierta medida se fueron perdiendo las buenas intenciones porque, al igual que todas las instituciones humanas, el mal empezó a penetrar, empezó a deteriorar y empezó a gobernar cada una de estas instituciones. Pero la explicación que está dando, sí, los Nefilim, el alma de estos seres, pues es predecedera también, poderosa, y muchos miembros de sociedades secretas se atribuyen ser descendientes de estas entidades, tanto así que autores como David Icke afirman que muchas de estas personas, que son inclusive miembros de la realeza, tienen la facultad de cambiar de forma. ¿Por qué? Porque en su genética tienen la genética de estos ángeles caídos, que les permite ser canales de otras dimensiones. En pocas palabras, su cuerpo, a diferencia del cuerpo de los demás comunes, mortales que somos, tiene la facilidad de poder ser un receptáculo, un recibidor de las energías de otras dimensiones que vienen a ser pues sus mandatarios, ¿no? Ellos son subordinados a estas entidades y estas entidades utilizan los cuerpos de estos híbridos para poder manifestarse en esta realidad y poder aprovechar los recursos que acá hay, como es el Losh, que es el recurso más preciado de las entidades negativas interdimensionales, que es el sufrimiento humano, y en algunos casos la propia carne humana y el adrenocromo, que es la sangre adrenalizada, producto del trauma y el sufrimiento. Entonces, bueno, continuamos con el doctor, con el profesor Yang. Conduce a la materia. ¿Qué significa eso, ok? Dejen de explicarles qué significa esto. La mente lleva a la materia. Al principio, el Dios verdadero se llama la mónada, ¿ok? El uno. Así que piensen en esto como el núcleo del universo. La mónada es tan poderosa que cuando respira, ¿ok?, vibra energía divina, y a lo largo de millones de años, esta energía divina crea nuevas formas de vida. Entonces la primera forma de vida se llaman las diadas. Las diadas son solo pares, ¿ok? Usualmente masculino, femenino, que son hijos de la mónada.
Y son capaces por sí mismos de crear nuevos universos también. Así que las díadas comienzan a emanar, ¿ok? Así que todo el universo es vibración. Es energía vibratoria. Es la respiración de estos seres cósmicos. Y con el tiempo, a lo largo de millones de años, estas vibraciones se vuelven átomos, lo que luego lleva a la materia. A eso se refieren con que la mente lleva a la materia. Ahora, una de estas díadas, llamada Sofía, decide, ¿saben qué? Puedo ser tan buena como la mónada. ¿Qué hace la mónada? La mónada es capaz de propagarse por sí misma, por sí solo. No necesita aparearse. Así que Sofía dice, ¿saben qué? Voy a producir algo por mi cuenta. Voy a tener un hijo yo sola para demostrar que soy la mónada. Así que haz esto. Y crea un nuevo ser. Este se llama el demiurgo. Hay diferentes nombres. Lo llamaremos el demiurgo. El demiurgo es un monstruo, una monstruosidad, porque va en... El demiurgo es también presentado en la película Matrix como el arquitecto, el diseñador del programa, entendiendo que nosotros vivimos en un programa matriarcal, vivimos en una Matrix, vivimos en un diseño holográfico aparentemente tangible, pero no lo es, simplemente nuestra mente está programada para entender el agua como húmeda, la piedra como dura, el plástico como semiflexible, ¿me entiendes? O sea, básicamente lo que nos está explicando, según esta visión gnóstica, es de que la monada, que es el Dios verdadero, por eso yo siempre me encomiendo al Dios verdadero, al Dios de Yeshua, porque Yeshua le dijo a los fariseos, ustedes no conocen a mi padre. Entonces el padre de los fariseos, que es una tribu judaica, no es el padre de Jesús, de Yeshua. Y cuando me dicen, hay partes donde él menciona que el nombre de su padre era Yahweh, yo me lo dudo bastante, no porque diga que no es cierto, sino que en las traducciones, tanto como en muchos párrafos que se incluyeron en la Biblia, no toda la información está correcta. En muchos casos fue tergiversada, en otros casos fue manipulada. Inclusive hay muchas partes de las escrituras donde Yeshua llama a su padre Abba, en arameo es padre, pero no lo llama con el nombre del Dios que nosotros hemos sido impuestos a creer, porque Yeshua vino como un revolucionario para abrirnos los ojos y vino como una materialización física humana del Dios verdadero, que es la mónada. El Dios verdadero, el Dios que no elegía sufrimiento, que no exigía sufrimiento, que no exigía sacrificio, que no exigía matanzas. Por eso hay una gran diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios de Cristo, de Yeshua, porque Yeshua venía a hablarnos del idioma universal del amor, porque el Dios de Yeshua era un Dios de amor infinito, no vengativo y no celoso. Continuamos. Contra del orden natural. Entonces Sofía dice, ups, no debía haber hecho eso. Entonces, ¿qué hace ella? Abandona la monstruosidad, lo desecha y lo esconde en un mar de nubes. Así que nadie sabe que realmente existe. Incluso el demiurgo no sabe que existe. El demiurgo no sabe nada de este mundo, ¿verdad? Por lo tanto, cree que debe ser el único Dios verdadero, capaz de crear nueva vida. Entonces, ¿qué crea? A nosotros. ¿Ok? Él crea el planeta que iba. Y luego crea a Adán y Eva. Eso es lo que haría un monstruo. Miren esta historia. ¿Qué clase de Dios echaría a alguien del paraíso por comer una fruta? Un monstruo lo haría, ¿verdad? ¿Qué clase de Dios mataría a un pueblo sin ninguna razón en particular? Un monstruo haría eso. ¿Qué clase de Dios exigiría que un pueblo le sea leal a esa persona? Un monstruo. ¿Qué clase de Dios impondría su voluntad sobre un pueblo? Un monstruo. ¿Qué clase de Dios le diría a alguien, eres la única persona que me agrada, a todos los demás los odio? Un monstruo haría eso. Bien. Entonces, en otras palabras, el verdadero secreto que estas sociedades secretas intentan guardar es que el Dios que adoramos hoy es el Dios falso. Es Él. Y en realidad estamos en una prisión creada por este Dios falso. Y eso es lo que era Jesús. Jesús era un ser cósmico enviado por la mónada para decirnos la verdad sobre el mundo.
y por eso murió. Porque el Imperio Romano no podía permitir que la gente viera la verdad. Si les dijera la verdad, la sabrían de inmediato. Despertarían. Por lo tanto, los que dicen la verdad deben morir. Así que eso es lo que creen estas sociedades secretas. Creen que la mónada existe. Y la mente de la mónada es lo que crea el universo. Y Jesús fue... Exacto, y de eso se habla en la ley del uno. De eso se habla en la ley del uno. Que nosotros somos fractales de la fuente original, o sea, del uno, o sea, de la mónada. Nuestro verdadero padre es la mónada. Por eso nosotros, aquellos seres almáticos, tenemos empatía, porque tenemos partículas entregadas en nuestro robot biológico, en ese robot biológico llamado cuerpo humano, esa partícula de chispa divina que llevamos dentro de nuestro cuerpo, eso es el alma, es un alma fractal, o sea, un pedacito del uno, que es la mónada. La mónada desprende estas chispas divinas por el universo, y esas chispas ingresan a este robot biológico llamado ser humano, ¿correcto? Ese es el verdadero Dios. No es un Dios de rencor y venganza. Inclusive cruzo esta información con la de Mauro Biglino. Recomiendo muchísimo la lectura del libro de los dioses, donde se habla de los Elohim, plural, ¿no? Y pues es muy claro en las antiguas escrituras de que ha habido más de un Elohim, o sea, más de un Dios, y que ha habido una repartición territorial de la humanidad, ¿no? Entonces, entre esos dioses, el que pues encabeza básicamente el liderazgo de estos es, en este caso, pues el demiurgo, ¿no? El demiurgo. Así es. Continuamos con el video. Enviado para recordarnos que aunque estemos en una prisión, todavía está la mónada en ustedes. Hay una chispa en ustedes, una luz divina en su interior que pueden activar. Y si la activan, entonces regresarán a la mónada. Verán la verdad por sí mismos. Y cuando mueran, su alma, que es parte de la mónada, querrá regresar a la mónada y podrá escapar de... Y de eso se trata la segunda venida de Cristo. Yo creo que muy atinadamente Emilio Carrillo señala que la segunda venida de Cristo no va a ser un Yeshua nuevo, un alma crística nueva dentro de un nuevo cuerpo, o mejor dicho, el alma crística dentro de un nuevo cuerpo, sino la activación del Cristo interior que llevamos nosotros adentro. Apocalipsis no significa guerra final o el final de los tiempos, significa caída del velo, caída del velo, o sea, lo que nos cubre los ojos para ver la realidad. En pocas palabras, una vez que Cristo se active dentro de nosotros, Yeshua se active dentro de nosotros, será el famoso gran despertar, donde podremos ver la realidad. Y cuando veamos la realidad, ¿qué va a ocurrir? Vamos a poder conectar finalmente con la mónada, con la fuente original. Continuamos. Este mundo. Pero para activar esta luz deben ser buenas personas, deben amarse los unos a los otros, deben rechazar el dinero y el materialismo y las calificaciones. Bien, las calificaciones en la escuela. Deben rechazar la competencia. Deben rechazar la riqueza material para buscar la felicidad espiritual. Bien, ese era el mensaje de Jesús. Ahora pueden imaginar que a los poderes fácticos, los Nefilim, no les gustaría esto. Es una amenaza directa para los Nefilim, que ahora controlan la prisión creada por el demiurgo. También es una amenaza directa para el demiurgo. Y es por eso que estas sociedades secretas han sido, a lo largo de los siglos, reprimidas, ejecutadas, bien, masacradas. Pero creen que es su deber proteger el secreto, porque solo protegiendo el secreto puede la humanidad ser finalmente salvada. ¿Tiene sentido? Muy bien, así que tienen la versión oficial, que es lo que les enseñan en la escuela. Pero ahora tienen la versión secreta, que solo se enseña en sociedades secretas. La otra cosa sobre las sociedades secretas que es muy importante es que creen que la mayoría de nosotros no puede aceptar la verdad. Si les dijera esto, pensarían que estoy loco y me denunciarían a la policía. Por lo tanto, solo pueden esperar a que la gente despierte por sí misma y se les acerque.
Y si se les acercan, entonces los pondrán a prueba, y luego les revelarán el secreto del universo. Y por eso se fundaron estas sociedades secretas, y por eso han sido tan persistentes y tan exitosas a lo largo de los siglos. Así que ahora la pregunta es, bueno, esta es una gran teoría, pero ¿cómo sabemos si es verdad o no? ¿Cómo sabemos que esto es realmente lo que ellos pensaban? Bueno, lo sabemos porque en la poesía, en la literatura, los miembros de las sociedades secretas han incrustado el secreto dentro de la poesía. Así que si eres capaz de analizar la poesía adecuadamente, verás por ti mismo que esto es verdad. Así que lo que vamos a hacer es, estudiaremos hoy el poema más grande en lengua inglesa llamado El Paraíso Perdido, de John Milton, quien de hecho fue miembro de la sociedad secreta. Bien, vamos a leer El Paraíso Perdido, ¿está bien? Hay una pregunta aquí. Si todos estos son del Dios falso, ¿tenemos algo como un Dios verdadero? O sea, ¿lo tenemos? ¿O tipo, es solo una cosa? Bien, Sing. Entonces, en este sistema, la mónada es el Dios verdadero. Y la pregunta entonces es, ¿por qué no interfiere? ¿Por qué la mónada no detiene al demiurgo de encarcelarnos y hacer de nuestras vidas un infierno? Y hay dos explicaciones de por qué está sucediendo esto. La primera explicación es que la mónada no interfiere en los asuntos materiales. Bien, porque la mónada es toda mente. Y además, tenemos la capacidad de rechazar este mundo y volver a la mónada, ¿no? Entonces, ¿por qué nos obligaría a hacer lo que no queremos hacer? Si quieres volver a él, entonces tienes la opción de comprometerte con la espiritualidad, de comprometerte con el bien, de comprometerte con el conocimiento, y entonces podrás volver a él, ¿ya? Esa es la primera explicación. Y esto es algo que yo en algunas oportunidades he conversado con gente muy querida, porque es más que lógico que es una pregunta muy, muy intuitiva, muy instintiva, el sentir de por qué Dios no interviene, ¿no? Y por qué permite, entre comillas, que ocurran cosas malas. Y es que justamente en su infinito amor tenemos el libre albedrío y está en nosotros decidir si nosotros queremos volver a Él, buscando el conocimiento, incrementando nuestra fe y haciendo nuestro trabajo evolutivo espiritual, ¿no? Entonces, sí tiene el completo sentido, porque el cambio viene desde adentro, y lo he dicho en otros programas, el cambio es desde adentro. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de enriquecernos espiritualmente. ¿Cómo? Con conocimiento, pero el conocimiento verdadero, no el conocimiento manipulado, el verdadero. Y las herramientas ahora más que nunca están a la mano, pero es nuestra decisión. Continuamos. La segunda es que, y esto viene de Dante, la mónada es una fuerza que es eterna, perfecta e inmutable. Y por lo tanto, la mónada no tiene imaginación. Pero, ¿cómo creces como ser? Creces a través de la imaginación. Entonces, para que la mónada siguiera creciendo, la mónada permitió que el demiurgo creara a los seres humanos. Porque como seres humanos somos imperfectos, cometemos errores, cometemos actos de maldad. Pero al cometer errores, expandimos la imaginación del universo, lo que permite que la mónada se expanda, ¿de acuerdo? Así que bajo esta perspectiva, bueno, lo que está sucediendo en este momento... Y esa es una explicación que he escuchado también antes, que Dios se retroalimenta con nuestra experiencia, la experiencia de cada ser vivo que tiene el fractal de la fuente original, o sea, esta chispa divina. Al vivir nuestras vidas como las vivimos, colectamos información y esa información es enviada a la mónada, ¿no? Y la mónada así pues profundiza más en su conocimiento en base a las experiencias de vida humana que tenemos todos sus hijos. Es maravilloso. Esto es que cada vez que imaginamos, regresamos a la mónada. Bien, entonces, es difícil de entender, pero la mónada está ahí, es eterna, pero también está deviniendo, también se está moviendo. Y así cuando imaginamos cosas, cuando cometemos errores, pero al mismo tiempo cuando reconocemos estos errores y tratamos de corregirlos,
Expandimos la imaginación de la mónada. Y es por eso que estas sociedades secretas creen que el mal y el bien coexisten. Solo puedes ser bueno si haces el mal. Bien, porque al cometer el mal, te da la oportunidad de ser mejor. ¿Tiene sentido? Sí, muy bien. Bien, entonces veremos el paraíso perdido. Esta es la epopeya nacional del Imperio Británico. Si eres miembro del Imperio Británico que domina el mundo hoy, el Imperio Angloamericano domina el mundo hoy. Si eres un miembro de la élite del Imperio Británico, te memorizas este poema, ¿bien? Y se vuelve parte de tu alma, básicamente. Y es hermoso. Bien, esto fue escrito por un hombre llamado John Milton. Y John Milton, él era un rebelde. Era un librepensador. Él cuestionaba el mundo. Luchó por sí mismo. Y fue un apasionado defensor de la libertad de expresión. Fue el hombre que escribió El Paraíso Perdido. Y lo escribió cuando ya estaba ciego. Él no podía leer, por lo tanto, tuvo que dictarlo. Y sus secretarios tuvieron que escribirlo por él. Y como pueden ver, bueno, si un ciego es capaz de recitar poesía, deben pensar que es un profeta. Es un mensajero de Dios. Lo que les está revelando es la verdad divina. ¿De acuerdo? Entonces John Milton, y su obra más famosa se llama El Paraíso Perdido. Y El Paraíso Perdido es el texto fundacional de muchas sociedades secretas. Leen esto, lo discuten, adoran este texto. Y dentro de este texto yacen los secretos del universo. Pero solo, bueno, esto es realmente difícil. Pero solo si entiendes los secretos tú mismo, puedes ver los secretos incrustados en el Paraíso Perdido. Así que lo que vamos a hacer es leer 2 discursos de Satanás. La trama de El Paraíso Perdido es muy simple. Trata de reimaginar la caída del hombre. Recuerden, Adán y Eva están en el jardín del Edén, luego comen esa fruta y Dios los expulsa. Bien, entonces Milton intenta contar la historia de nuevo e imagina a una serpiente que engaña a Eva para que coma la fruta como el propio Satanás. Y Satanás era el ángel favorito de Dios. Tuvieron un altercado. Satanás se rebeló contra Dios, Dios ganó la guerra, y Satanás y los demonios ahora están desterrados al infierno. Y el paraíso perdido comienza con los demonios discutiendo qué hacer. Han perdido esta guerra contra Dios. Nunca, jamás derrotarán a Dios. Ahora están atrapados en el infierno. Entonces, ¿ahora qué hacen? Algunos proponen que, ¿saben qué? Vamos a crear un imperio. Bien, algunos dicen, ¿saben qué? Sentémonos a disfrutar la vida, ¿sí? Pero Satanás está decidido a vengarse de Dios y lo que quiere hacer es ir al jardín del Edén y corromper a Adán y Eva y destruir a la humanidad para siempre, ¿ven? Así que todos aceptan que es un gran plan, pero ahora la pregunta es, ¿quién irá? Porque es peligroso, ¿verdad? Porque estás escapando del infierno, hay ángeles custodiando el infierno, pero incluso si sales del infierno vas al abismo, vas al espacio, ¿no? Y ni siquiera sabes dónde está la tierra. Te pierdes por toda la eternidad, así que nadie quiere ir. Entonces, en este momento, cuando nadie quiere ir, Satanás se levanta y dice, yo iré. Bien, y este es su discurso. Oh, progenie del cielo, tronos empíreos, con razón un profundo silencio y reparo nos han embargado, aunque sin desmayo. Sé que están asustados, ¿de acuerdo? Largo y difícil es el camino que desde el infierno conduce a la luz. Nuestra fuerte prisión, esta enorme bóveda de fuego, atroz para devorar, nos rodea 9 veces y puertas de ardiente diamante cerradas sobre nosotros prohúben toda salida. Esta prisión está diseñada para mantenernos aquí por toda la eternidad. Será difícil escapar de esta prisión. Superado esto, si alguien lo logra, el vacío profundo de la noche insustancial lo recibe a continuación. Abriéndose de par en par y con la pérdida total del ser lo amenaza, sumergido en ese golfo abortivo. Si de allí escapa a cualquier mundo o región desconocida, ¿qué le queda sino peligros desconocidos y un escape igual de difícil? Bien, si logras salir del infierno, sigues en el abismo del universo, ¿no? Vas a estar flotando ahí por toda la eternidad. No sabes a dónde vas. Pero mal me sentaría en este trono, oh pares, y en esta soberanía imperial adornada de esplendor, armada de poder, si algo propuesto y juzgado de interés público, bajo la forma de dificultad o peligro, pudiera disuadirme de intentarlo. ¿Por qué asumo estas dignidades reales si no renuncio a reinar, si me niego a aceptar una parte tan grande de riesgo como de honor, debida por igual a quien reina, y tanto más riesgo le corresponde cuanto más está por encima de los demás?
Bien, lo que está diciendo aquí es muy simple. Soy su líder y por lo tanto debo ir. Me han elegido para guiarlos por toda la eternidad. Y por eso arriesgaré mi vida entera para demostrar mi valor. ¿Dónde reside el Alto Non? Vayan pues, poderosas potencias, terror del cielo, aunque caídas, permanezcan en casa mientras este sea nuestro hogar. Busquen lo que mejor alivia la miseria actual y haga que el infierno sea más tolerable. Si hay cura o encanto para dar respiro o engañar o mitigar el dolor de esta funesta mansión. No interrumpan la guardia contra un enemigo vigilante, mientras yo busco por todas las costas de la oscura destrucción. La liberación para todos nosotros. Esta empresa, nadie la compartirá conmigo. Yo soy su líder. Iré por mi cuenta. Ustedes pueden quedarse aquí sentados y, no sé, beber algo, ver la tele, disfrutar. No me importa, ¿sí? Soy su líder. Iré yo solo. Para redimirnos, para librarnos de nuestro tormento. Bien, como pueden ver, esto es heroico. Él es el gran héroe. Un par de cosas que diré sobre este discurso es, primero, lo que describe y las sociedades secretas. ¿Creen esto? Que él describe su ascenso desde el infierno, casi como nuestras almas dejando el cuerpo hacia los cielos. Bien, y algunas sociedades secretas creen que al morir, la primera persona que ves es a Satán. Porque es Satán quien sabe cómo llevarte de este mundo, el mundo prisión, hacia la luz, porque él ya lo ha hecho. Entonces, Satán es una parte muy importante de nuestro viaje de regreso a la mónada. Además, si estudian esta poesía de cerca, si estudian las imágenes, lo que describe es casi como un bebé saliendo del útero, ¿verdad? Porque el bebé está en el útero, una prisión, y luego el bebé escapa. Así que las sociedades secretas creen que la vida y la muerte son lo mismo. Para nacer, debes morir. Cuando mueres, vuelves a nacer. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo otro es que estas sociedades secretas usarán este discurso como una ceremonia de iniciación para sus miembros. Al unirte a una sociedad secreta, debes elegir por ti mismo. Luchar por toda la humanidad tú solo. Tú debes ser el héroe, ¿sí? Debes saber que al unirte a una sociedad secreta te perseguirán. Habrá gente que querrá matarte por decir la verdad. ¿Te atreves a emprender este viaje? Bien, ese es el primer discurso. El segundo discurso es mucho más importante. Es el discurso donde Satán, la serpiente, convence a Eva de comer el fruto, ¿sí? Y este discurso es muy poderoso, ¿de acuerdo? Así que lo leeré muy rápido y luego les explicaré qué significa. Oh, planta sagrada, sabia y dadora de sabiduría, madre de la ciencia, ahora siento tu poder en mí. Claro, no solo para discernir las cosas en sus causas, sino para seguir los caminos de los agentes más altos, por sabios que se crean. Eva habla con la serpiente y Eva está como, oye, ¿por qué puedes hablar? Y la serpiente dice, porque comí ese fruto del conocimiento del bien y del mal. Te da poder, ¿entiendes? Así que la serpiente ahora quiere convencer a Eva de comer ese fruto. E invoca el poder del árbol, ¿no? Oh, árbol sagrado, dame el poder de hablar tan bien que convenza a Eva de hacer lo imposible. Reina de este universo, no creas en esas rígidas amenazas de muerte. No moriréis. ¿Por qué habríais de hacerlos? Por el fruto os da vida hacia el conocimiento. Por el amenazador, miradme a mí que he tocado y probado, y aún así vivo. Bien, entonces Dios le ha advertido a Eva. Adán y Eva, si comen este fruto, morirán. Y la serpiente está diciendo, no, eso no es cierto. Mírenme a mí. Comí el fruto y sigo vivo. Y he alcanzado una vida más perfecta de la que el destino me deparaba al aventurarme más allá de mi suerte. ¿Se le cerrará eso al hombre, lo cual está abierto para la bestia? ¿O encenderá Dios su ira por tan pequeña transgresión y no alabará más bien vuestra virtud intrépida? Lo que dice aquí es realmente importante. Si Él es un Dios verdadero, te recompensará por arriesgarte, ¿verdad? Él dijo, el fruto te matará como una prueba. Un Dios verdadero querrá que seas cada vez mejor y solo puedes lograrlo transgrediendo, cometiendo errores, desobedeciendo a la autoridad. Y un Dios verdadero te recompensaría por buscar más conocimiento. A quien el dolor de la muerte denuncie, sea lo que sea la muerte, no se detuvo de alcanzar lo que podría llevar a una vida más feliz. Conocimiento del bien y del mal. Del bien, pues justo. Del mal, si lo que es malo es real, ¿por qué no conocerlo? Ya que es más fácil de evitar. Solo podemos ser buenas personas si sabemos qué es el mal, ¿verdad? Si no conoces el bien y el mal, entonces eres simplemente un tonto, ¿de acuerdo?
Es porque te alejas del mal, ignoras el mal, luchas contra el mal, que eres una buena persona. Dios no puede lastimarte y ser justo. Si no es justo, no es Dios, ni debe ser temido u obedecido. Tu miedo a la muerte elimina el miedo. ¿Por qué se prohibió esto? Bien, entonces se pregunta, ¿por qué Dios no te permitiría comer ese fruto? ¿Por qué? Sino para asombrar, porque si no para manteneros humildes e ignorantes, a sus adoradores. Él sabe que el día que comáis, por lo tanto vuestros ojos que parecen tan claros pero que están nublados, se abrirán y despejarán perfectamente, y seréis como dioses. Así que lo que dice es esto. Hay dos posibilidades, ¿de acuerdo? O bien Dios te está poniendo a prueba. Dios realmente quiere que lo desobedezcas, porque eso te permitirá alcanzar más virtud y conocimiento. O Dios te está esclavizando y manteniéndote ignorante, porque Dios tiene miedo de que puedas convertirte en Dios mismo. Bien, entonces hay dos posibilidades. Muy bien, ¿qué les afecta vuestro conocimiento? ¿O qué puede este árbol dar si todo es suyo? ¿O es envidia? ¿Y puede la envidia estar en pechos celestiales? Si es Dios, lo controla todo. Él lo sabe todo. Por lo tanto, si comes este fruto, ¿cómo podría eso desafiarlo? A menos que sea un Dios falso, a menos que te esté engañando, a menos que te esté timando, a menos que esté tratando de aprisionarte. Bien, esa es la única posibilidad. Ahora, este es el discurso de Satanás. Ya saben, estudié a Milton en la universidad, me especialicé en inglés en Yale, y yo tomé un semestre de El Paraíso Perdido. Y en la universidad me enseñaron que este discurso muestra lo astuto y malvado que es Satanás. Le está mintiendo a Eva. Dios es invencible, omnisciente. No puedes comer una fruta y ser Dios, es ridículo. Además, Eva es tonta porque le cree, ¿verdad? Eso es lo que te enseñan en la universidad, eso es lo que crees. Pero esto es muy importante. Cuando realmente lees la Biblia, ¿Satanás está diciendo la verdad? La lógica de Satanás es lo que dice la Biblia. Un profesor de Yale te dirá que Satanás está mintiendo. Cuando leas la Biblia por ti mismo, verás que dice la verdad. Así que vamos a leer la Biblia juntos. ¿Bien? Esto es lo que dice la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Muy bien, esto es el Génesis. La serpiente era más astuta que cualquier otro animal salvaje que Dios el Señor hubiera hecho. Le dijo a la mujer, ¿dijo Dios que no comerán de ningún árbol del jardín? Bien, en la Biblia en realidad no es Satanás, es solo una serpiente. La mujer le dijo a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Pero Dios dijo, no comerán del fruto del árbol que está en medio del jardín, ni lo tocarán, o morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no morirán, porque Dios sabe que cuando coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Bien, esto es exactamente lo que dijo Satanás, y esto es lo que la Biblia también está diciendo. Ahora, sigamos adelante. Finalmente, Dios expulsa a Adán y Eva por comer el fruto. Y ustedes creen que fueron expulsados por desobedecer a Dios. Pero si realmente lees la Biblia, eso no es lo que dice. Por desobedecer a Dios, Dios castiga tanto a Adán como a Eva. Eva ahora, cuando dé a luz, sufrirá dolor, ¿verdad? Y ahora Adán tendrá que trabajar duro para cultivar alimentos. Ese es el castigo, no la expulsión. Entonces, ¿por qué fueron expulsados? Leamos la Biblia, ¿bien? Así que cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era un deleite para los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y también dio a su marido, que estaba con ella, y él comió. Entonces se les abrieron los ojos a ambos. Bien, entonces Satanás está diciendo la verdad. No morirán, aprenderán, se volverán superiores. Bien, Satanás estaba diciendo la verdad. Ahora, entonces, ¿por qué Dios echó a Adán y Eva? Entonces Dios es... Acá quiero hacer una acotación. Este video debe haber sido traducido al español por IA. Porque yo he visto las conferencias en inglés del profesor Yang, y él habla, pues, como vuelvo a mencionar, sus exposiciones en idioma inglés, ¿no? Entonces yo creo que la traducción está mal, porque me parece que la palabra que está siendo mal traducida es Lucifer, ¿no? Como el ángel caído que fue favorito de Dios, no Satán, sino Lucifer. Inclusive se sabe que en la masonería, en los estamentos más elevados, son luciferinos. Entonces reemplacemos la palabra Satán por Lucifer.
Y esto mucho trae a cotación la epopeya Nunaki, que se dijo que Cesarian Sitchin, un investigador ruso, había traducido utilizando las escrituras cuneiformes sumerias. Él pudo descifrarlas y hacer una traducción leíble. Y parte de esta epopeya narra pues el conflicto entre dos figuras importantes como Elni y Enki, ¿no? Señalando que Elni era de uno de los hijos del dios Anu, que era militar y que quería ver a la humanidad esclava, y Enki, que era su hermano, el otro hijo de Anu, quería ver a la humanidad progresar y evolucionar, sintió amor por la humanidad. Entonces entran en conflicto porque el Nil quería la dominación y la esclavitud eterna, y Enki el desarrollo intelectual y la evolución espiritual. Entonces, en esta epopeya, cuando buscan la analogía, se entiende pues que ese autodios proclamado sería el Nil, lo que muchos atribuyen como Yahweh o Jehová. Y Enki sería pues este ser reptiliano que metafóricamente al darle las manzanas les da conocimiento a esta primera humanidad. Es más o menos, ¿no?, la historia que se narra. Continuamos. El Señor dijo, miren, el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, y ahora podría extender su mano y tomar también del árbol de la vida y comer y vivir. Esto es algo muy interesante y lo habla Mauro Biglino. Cuando él traduce la palabra Elohim, él la traduce como plural. Cuando dice los haremos a nuestra imagen y semejanza, es plural, los haremos, o sea, más de un Elohim, o sea, varios Elohim, o sea, varios dioses. Recordemos que la humanidad primigeniamente era politeísta. Entonces acá también está prácticamente hablando en plural. Está hablando en plural que ahora el humano puede ser como nosotros. Cuidado, eso es un detalle pero muy interesante. Continuamos. Ir para siempre. Hay dos árboles. El árbol del conocimiento que te permite tener la mente de Dios y el árbol de la vida que te permite vivir tanto como Dios. Lo que Dios dice es esto. Comieran ese fruto del conocimiento del bien y del mal y luego comieran también un fruto del árbol de la vida, serían como nosotros. Satanás decía la verdad y Dios les estuvo mintiendo a Adán y Eva todo el tiempo. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo supo Eva que Satanás decía la verdad? El problema es que si lo pruebas una vez y te equivocas, mueres, ¿no? Entonces, ¿cómo lo supo? ¿Estaba segura de que Satanás decía la verdad? ¿Estaba segura? Sí, debe estar diciendo la verdad. ¿Por qué? La luz en nosotros, ¿entienden? El Dios verdadero todavía nos habla hoy, ¿verdad? El falso Dios nos mentirá, pero dentro de ti, en tu corazón, está la luz que te conecta de nuevo con la mónada. Y eso es lo que siempre les he mencionado. El conocimiento de todas tus vidas pasadas, decía con mucha fe y carisma el gran Facundo Cabral, está en tu corazón. Por eso esas frases tan antiguas que son tan sabias como no hay corazón que engañe a su dueño o tengo una corazonada. Siempre escuchemos a nuestro corazón porque ese es el templo de Dios. Porque es donde habita la chispa divina, que es el fractal de la fuente original. Por eso, cuando yo ofrezco esta información alternativa, es para que podamos tener la oportunidad, para que la gente que escuche pueda tener la oportunidad de comparar la narrativa oficial, de comparar la narrativa alternativa y de que su corazón le diga qué es la verdad. ¿Qué es su verdad? ¿Qué es la verdad de cada uno? Por eso me puse en la misión de hacer este trabajo. Yo no soy un religioso, yo no tengo ninguna iglesia, yo no pertenezco a ninguna iglesia, yo respeto a quienes pertenecen a las iglesias, yo lo respeto. Yo creo en Dios, el Dios de Yeshua, que es la fuente original.
en el Dios verdadero, que es el Dios de mi Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y eso es para mí todo. Continuamos y ya vamos a acabar. Te dice, es falso, que es verdadero. Bien, así es como lo supo. Muy bien, así que ven que el paraíso perdido ahora nos muestra los secretos perdidos del universo. Entonces, terminaré hablando de los Nefilim. En la Biblia dice que los Nefilim son los hijos de ángeles y mujeres, ¿de acuerdo? Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que eran hermosas y tomaron para sí esposas de entre todas las que eligieron. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en los mortales para siempre, porque son carne. Sus días serán 120 años. Bien, así que ahora Dios también ve a los Nefilim como una amenaza. Los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, quienes les dieron hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, guerreros de renombre, ¿bien? Esto es muy importante porque introduce a los Nefilim, que todavía existen hoy, según las sociedades secretas. Y de eso trata el libro de Enoc, de los Nefilins también, de que son el cruce de estos vigilantes, de estos seres conocidos también como los vigilantes, como los ángeles, Anunnakis, que en algún momento se mezclan pues con esta nueva creación y crean hijos superpoderosos, los famosos semidioses de la mitología. Además, lo que está haciendo es esto. Nos dice que los hijos, los héroes de la antigüedad, guerreros de renombre, ¿quiénes son? Son héroes, son Aquiles, son Teseo. Todos son héroes de diferentes mitologías. ¿De dónde vienen? Vienen del apareamiento de ángeles y humanos. Los hijos de Dios, ¿quiénes son? Son los antiguos dioses. Zeus, Ares, Apolo, bien. Así que este es el comienzo del monoteísmo, donde la Biblia intenta destruir las mitologías politeístas y crear un universo donde el Dios es supremo. ¿Bien? Y en este universo, Zeus ahora se convierte en un hijo de Dios. Y los hijos que Zeus tiene con mujeres mortales ahora se llaman los Nefilim. Así que Hércules es un Nefilim. ¿Está bien? Así que profundizaremos en este tema durante el semestre, donde la Biblia es un tremendo acto de propaganda que intenta reinventar la realidad en torno a un único Dios verdadero. ¿De acuerdo? Pero al hacer eso, está negando nuestra intuición y está negando la historia de la humanidad. Así que continuaremos con este tema la próxima clase. ¿Alguna pregunta antes de concluir? ¿Sí? Bueno, creo que hoy en día muchos de nosotros le rezaríamos a Dios, como para obtener algo que queríamos. Pero como usted dijo, ¿le estamos rezando al Dios verdadero o al Dios falso? ¿Lo sabemos? O sea, ¿llegamos a saberlo, por ejemplo, a partir de nuestros deseos? Sí, esa es una gran pregunta. Entonces, según las sociedades secretas, la verdad es que cuando rezas a un Dios falso. ¿Dónde está el Dios verdadero? Está dentro de ti, así que no le reces a una fuerza externa. Mira dentro de ti, sé con certeza qué es lo verdadero. Si creo lo suficiente en mí mismo, entonces encontraré la verdad, ¿de acuerdo? Y de hecho, ese es un tema recurrente en la poesía y la literatura occidentales. Y recordemos justamente ese apócrifo del Nag Hammadi, que dicen que fue de la misma escritura y puño y letra de Cristo, cuando él señala que el reino de su Padre está afuera y adentro de nosotros, que para adorar a su Padre, al Dios verdadero, no se necesita templos ni de oro ni de plata, que donde levantas una piedra, el Padre está, que donde cortes un madero, el Padre está. Entonces, bajo esa premisa, el templo de Dios está dentro de nosotros. Y la única forma de llegar a Él es mediante Cristo, Yeshua, que es el camino, la verdad y la vida. Mediante sus enseñanzas. Y en sus enseñanzas, ¿qué nos dicen? Justamente eso, que el Dios verdadero está dentro de cada uno de nosotros. ¿Mediante qué? Mediante la chispa divina que recibimos para tener vida. El tema es que siempre estaremos en conflicto entre el diablo y Dios, entre el bien y el mal. Y lo que debemos hacer no es decir como debo entregarme a Dios.
Lo que debemos hacer es creer en nosotros mismos, cometer errores, pero saber que eventualmente encontrarás una luz, porque la luz está en ti, ¿bien? Mientras sigas creyendo en ti mismo, todos estos errores que cometas se convertirán en tu fuerza, porque pasan a ser parte de tu sabiduría, ¿de acuerdo? Esa es la verdad divina que estas sociedades secretas están tratando de promover. Está bien cometer errores, está bien hacer el mal, pero escucha a la luz, y la luz te dirá cómo redimirte. La posibilidad de redención, de crecimiento, de imaginación, está toda en nosotros debido a nuestra conexión con la mónada. Y la por creer en ti mismo. Pero primero debes creer en ti mismo. Y creer en uno mismo significa a menudo desafiar a la autoridad, cometer errores, transgresión contra las reglas de la sociedad, ¿de acuerdo? Y ese es el secreto máximo que estas sociedades secretas están tratando de guardar. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Esa fue una muy buena pregunta. Gracias. Bueno, los dioses suelen ser representados como los más hermosos. Entonces, ¿por qué dioses como Zeus vendrían a la sociedad humana y procrearían fertilizar con las chicas humanas? Bien, sí. ¿Qué es en realidad? Entonces la pregunta es, ¿por qué los ángeles hacen esto? Hay dos explicaciones. La primera explicación es que estos ángeles son creados por el dios falso, ¿no? Así que son malvados de todos modos. La segunda explicación es que si eres una mujer atractiva y ves a un ángel, no sé. Amigo, ya sabes, probablemente querrás casarte con esa persona. Bien, de todos modos, si les interesa aprender más, hay un libro llamado El Libro de Enoch, que detalla a los Nefilim. Pero los Nefilim son un tema muy importante en el semestre, porque muchas sociedades secretas creen en los Nefilim, y eso los motivará antes, ¿de acuerdo? Ahora, lo que he discutido hoy es cómo nacieron estas sociedades secretas. Y como pueden ver, comenzaron como una misión noble, pero entonces la pregunta es, ¿cómo se corrompieron con el tiempo? Bueno, es algo que discutiré más adelante, ¿bien? Muy bien, los veré en la próxima clase. Y bueno, básicamente con eso terminamos el programa, siempre con el mensaje positivo de que solo la verdad nos hará libres, que depende de nosotros encontrar esa verdad. Y la verdad está dentro de nuestro corazón, está dentro de cada uno de nosotros. Hay que saber cómo pedir, porque dijo el Señor, pide y recibirás. Hay que pedirle a Yeshua, hay que pedirle a la fuente, al Padre Creador, al Dios de Yeshua, al Padre verdadero, que guíe nuestros pasos. Y sí, para terminar, recuerdo una frase que me pareció magistral, y lo digo con respeto, por favor, no se interprete mal, pero me pareció magistral porque creo que la aplica a mi vida. Esta frase decía, el que busca la religión es aquel que tiene miedo de ir al infierno. En cambio, el que busca la espiritualidad es aquel que ya estuvo allí. Y es que la valentía de la redención es lo que nos hace evolucionar espiritualmente, lo que nos hace entender de los errores y pedir iluminación a Yeshua, lo que nos hace ser héroes, lo que nos hace seguir el camino del héroe y sobre todo lo que nos inspira a ser soldados de Dios. Muchísimas gracias, gente. Esto fue Brutalmente Honesto. Como siempre, yo la pasé súper bien. Espero que ustedes también. Para mí ha sido un honor estar con ustedes nuevamente. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¿Cuándo será? No lo sé. No le voy a avisar a los agentes Smith de la Matrix cuándo será el programa. Simplemente lo sacaré. Lo sacaré porque soy un creyente de Yeshua. Soy un creyente de la libertad de la humanidad y soy un creyente que, valga la repetición, solo la verdad nos hará libres. Muchas gracias, nos vemos en el próximo programa. Dios los bendiga, el Dios verdadero, el Dios de Cristo, de Yeshua, de la fuente original. Gracias, nos vemos, bye bye.